En contexto con Carlos Peñalosa, certificado de producción nacional independiente número 30524. 4:30 de la tarde, muchísimas gracias por acompañarnos, esta vez en vivo a través de la señal de Canal I en Contexto. Comenzamos estos 30 minutos para conversar de temas de interés nacional. Estamos utilizando la etiqueta En Contexto Agrícola para que nos acompañen en las redes sociales. Con esta etiqueta y nuestra cuenta @En Contexto Piso I, @Carlos Peñalosa. Como siempre, un gusto acompañarles a través de esta señal. Usamos esta etiqueta porque hoy vamos a estar hablando de lo que está ocurriendo en el campo venezolano y para ello está con nosotros en estudio Celso Fantinel. Él es presidente de FEDEAGRO. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde para hablar de este tema tan interesante, porque son productos que están en la mesa del venezolano y que muchas veces el venezolano se pregunta qué está pasando con los precios, qué está pasando con la disponibilidad de los productos. Y FEDEAGRO es una organización que durante los últimos años ha venido alertando sobre lo que está ocurriendo en el campo venezolano, una situación que ha mutado por los factores que han denunciado, el caso del control de precios, caso también, por supuesto, de la reposición de tecnología, el caso del acceso a la materia prima, pero este año 2021 tiene una particularidad y por allí queremos comenzar con nuestro invitado. FEDEAGRO ha dicho que en el caso del maíz estamos a la espera de que cierre el año con un repunte del 20%, pero en años previos FEDEAGRO ha denunciado la posibilidad de un cierre técnico, un paro técnico del sector agrícola en Venezuela, la caída sostenida de distintos rubros. ¿Cuál es la diferencia este 2021? ¿Por qué estamos hablando de crecimiento o de repunte de la producción? Sí, logramos, Carlos, gracias por la invitación a Canal I, logramos frenar la caída realmente en varios rubros. Crecimos un 20% en superficie de siembra gracias a que los productores privados, las asociaciones de FEDEAGRO, nos metimos las manos en el bolsillo y estamos invirtiendo en el país. También hay que decirlo, ya desde que Agropatria prácticamente quebró, ya no es la empresa que tenía la facultad ella sola de importar estos insumos, de tener la permisología, ya nosotros lo podemos hacer. Estamos trayendo insumos de primera línea mundial, semillas, y eso también nos ha dado productividad. Eso es un respiro que está teniendo el productor y hemos tenido, digamos, esta recuperación de un 20% de una caída que era más del 80%. Pero hablamos del caso del maíz. ¿Qué está pasando con otros rubros? ¿Es un repunte similar o hay todavía coyunturas que están afectando a otros? Bueno, es una adecuación también a la dolarización, porque nosotros no pudimos capitalizar en el 2018 ni 2019, todavía cobramos nuestras cosechas en bolívares, Carlos, y realmente desde que estamos también dolarizados, ya también faltaban las hortalizas, pero vemos que en las hortalizas estamos un 70-30 ya cobrando en dólares. Eso nos dio un alivio en el sentido de que cuando a ti te pagaban en bolívares, prácticamente 3 meses después que tú cosechaste, te pulverizaba ese ingreso por la hiperinflación. El pago en dólares ha hecho que nos dio un poquito de fuerza y hemos salido nuevamente al exterior a traernos los insumos. Realmente no es que haya una gran mejoría, pero realmente sí vemos un futuro. Si dentro de esas reuniones que se están dando, el gobierno realmente quiere impulsar el campo venezolano, porque tenemos 30 millones de hectáreas que pueden ser de vocación agrícola, forestal, piscícola, pecuaria. Realmente Venezuela se puede convertir en supermercado para el mundo. Tienes capacidad para producir para hasta 180 millones de personas. O sea, realmente con tecnología, con maquinaria y equipos, pudiéramos alcanzar, invirtiendo tal vez unos 1.200 millones años, en 5 o 6 años, una soberanía alimentaria alrededor de un 80% y luego mirar la ventana para exportar. Realmente vemos que estamos en capacidad de hacerlo. En café, que fuimos exportadores durante muchísimos años, hasta en la época de la colonia, y exportamos arroz hasta hace poco, en el año 2010. Realmente Venezuela, si se dan las condiciones, si la política que se emana desde el Ejecutivo Nacional va dirigida al campo venezolano, podemos repuntar, digamos, nuevamente. Es un Ejecutivo Nacional que en el pasado para el campo venezolano habló de control de precios, habló de encaje legal, habló también de otros tipos de factores que tienen que ver con la imposibilidad de importar por cuenta propia. Hoy ya hablamos del caso de que el empresario venezolano, el agricultor en Venezuela está colocando de su capital para reactivar el sector. ¿Qué pasa con estas políticas? ¿Cómo estas políticas se le han planteado al Ejecutivo que puedan modificarse o todavía no han tenido ese acercamiento de llevar estas propuestas? Bueno, ojalá que el gobierno no mire
para atrás, que no vuelva a mirar todo eso. Tú lo dijiste, control de precios fue lo que Pero llevó. la ley todavía existe. Quieren volverlo a montar nuevamente. Están asomando esa posibilidad, pero en un país con hiperinflación creo que es muy difícil que tú estés controlando unos precios donde ya la variable no es solo nacional, sino la variable es mundial. La pandemia ha hecho que cambien muchas variables, commodities subiendo, insumos, fletes navieros, aéreos subiendo a niveles que no se había pensado. Realmente eso va a ser imposible. Aquí lo que hay que hacer es una cruzada, un esfuerzo, un entendimiento nacional para subir el salario integral realmente, porque aquí también estamos afectados por el consumo. Nada hacemos con reunirnos con el gobierno, aumentar productividad cuando el venezolano no va a poder y no tiene dinero para comprar sus alimentos y otros bienes. Realmente esto es un trabajo que hay que hacerlo en conjunto para poder salir de esta terrible crisis. Hay una situación que otros sectores han denunciado y quisiera conversarla con nuestro invitado, Celso Fantinel, presidente de FEDEAGRO, que tiene que ver con la importación de productos terminados. En otros sectores de la economía se sostiene que el gobierno de Venezuela o las políticas que se han tomado en los últimos meses están privilegiando la importación de productos terminados por encima de la producción nacional. En el caso del campo, ¿qué está ocurriendo en este sentido y cómo esto también ha afectado al consumo nacional? Está con nosotros Celso Fantinel, lo vamos a conversar a la siguiente parte de nuestro espacio. Recuerden, las redes sociales siguen disponibles para ustedes, @encontextoepisodio y @Carlos Peñalosa. Hacemos la primera pausa esta tarde y al regreso seguimos con más.